Diego Luna, buenas tardes. Evelyn. Buenas Perfecto. tardes, licenciado. Hola, Paula, buenas tardes. Andrea Maricruz, gracias. Larisa González, Guillermo Jolón, buenas tardes. Muy bien. Carol, Analí, Jasmine, Vanessa, Sharon Mencos, Catherine Ochoa, buenas tardes. Saraí Recinos, buenas tardes para todos y para todos. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido. Arly, Emily, Miguel, Samuel y Jiménez, buenas tardes. Muy bien. Para concluir el tema del constitucionalismo y la democracia constitucional, buenas tardes, Jennifer. Siempre al final de la clase vamos a dar 5 minutos, unos 8 minutos, para indagar si hay dudas respecto de sus laboratorios. Como ya apreciaron en su tablón, ya se les remitió el laboratorio número 2 para que ustedes lo vayan trabajando en el transcurso de esta semana. Así no sienten mucho el peso de las tareas. En la clase anterior, pues muy pocas dudas, pero están bastante entusiasmados con las tareas, ¿verdad? Entonces, el constitucionalismo y la democracia constitucional, como movimiento ideológico, jurídico y político, va a surgir en todo el mundo cuando, a partir del nacimiento de la República Francesa y el surgimiento de su constitución, todos los demás países del mundo también siguen ese ejemplo y optan por regular las relaciones entre gobernantes y gobernados a través de un único documento denominado Ley Fundamental, denominado Magna o simplemente Constitución. De esa cuenta, el constitucionalismo abarca todo todo el mundo y ya no hay país que no se encuentre con el boom de poseer un documento único en donde se va a plasmar fundamentalmente la forma como van a ser tratados los derechos humanos y la forma cómo está estructurado, cómo está organizado el poder. Eso es lo esencial en cuanto a ese constitucionalismo. Entonces, viene a colación a través de los años que han pasado una obra de Polibio, imagínense, de la antigüedad, en donde él en su obra Los ciclos fatales de las formas de gobierno, están hablando del siglo I o antes de nuestra era, pues, los ciclos fatales de las formas de gobierno, él habla de un concepto de anaciclosis. O sea, cuando él se refiere a las constituciones simples, dice que todas las constituciones simples de todos los estados de ese entonces, de estados griegos, son susceptibles de padecer una anaciclosis. Es decir, que cada forma de gobierno, con el pasar de los tiempos,
con los desmanes, con los abusos de poder, con las borracheras, con todo lo negativo que se da para ejercer el poder político, va degenerando cada vez más al extremo que ya los gobernantes pierden el norte de lo que en un momento les fueron encomendados para dirigir los destinos de ese país. Entonces, en esa anaciclosis, en esa forma fatal de las formas de gobierno, habla que cuando el monarca es el que concentra todo el poder político de dominación, llámese, hace leyes, él las administra y él las aplica. Él tiene concentrado el ejercicio del poder político. El monarca es gobierno de uno. Y claro que delega con el tiempo ese ejercicio del poder. Y luego de esa misma monarquía se dan gobiernos de realeza, donde hay principados, donde hay monarcas, parientes en otros que tienen y pertenecen a esa. Pero son tantos los desmanes, son tantos los abusos de poder, que esa monarquía y ese gobierno de la realeza se degenera en una tiranía. Es decir, porque ya la corrupción es insostenible. Lógicamente, lo que pasó en la República de Francia, cuando ya la tiranía era insostenible. Entonces, se organiza un grupo de personas notorias, un grupo de personas notorias que van a conformar un gobierno aristocrático, es decir, un gobierno de alcurnia, un gobierno, después platico, un gobierno de alcurnia, un gobierno de poder económico y consecuentemente de poder político, y comienza a remediar y a poner en orden el estado de cosas en que había quedado anteriormente ese estado. Y por supuesto, al principio, el gobierno aristocrático camina bien, pero con el tiempo, cuando se da la corrupción, cuando se dan los abusos del poder, cuando se dan las borracheras, cuando se creen los dueños del mundo, se degenera ese gobierno aristocrático y se convierte en una oligarquía. Es decir, que es el degenere, es la degeneración de ese gobierno aristocrático. Lógicamente, cuando ya el gobierno de la oligarquía hay un exceso de avaricia, hay torpes deseos de riqueza, hay comilonas insaciables, hay corrupción, entonces, ¿qué le queda al pueblo? Sublevarse. Ya probó con la tiranía, ya probó con la realeza, con el monarca, con la aristocracia, con la oligarquía. Entonces, entra el pueblo a organizarse para el pueblo y por el pueblo. Y es donde hace su aparición la democracia.
Ya el pueblo o la democracia es el pueblo, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y al principio igual, al principio se organizan, porque y la separación de poderes funciona perfectamente, pero el poder corrompe y entonces esa democracia con el tiempo se va degenerando. Y eso lo vemos actualmente en países como, no quiero mencionar Guatemala, pero tal vez Nicaragua o Venezuela o Cuba o El Salvador, por decir algo. ¿Y qué pasa con ese degenere de la democracia? Porque es el gobierno del y para el pueblo. Pero al degenerarse, ese gobierno se convierte en una oclocracia. Oclocracia, ese es un degenere de la democracia. Y volvemos a caer entonces después de la oclocracia a elegir a un monarca. O sea, ciclos fatales de las formas de gobierno. Y eso es en la antigüedad, que se aplican actualmente en nuestro país. En Guatemala, pues, claros ejemplos de todos los gobiernos de la era democrática. Desde 1985, que se inició el periodo constitucional con la democracia cristiana, hasta el día de hoy, todos los gobiernos, en mayor o menor grado, han sido corrompidos por el deseo del poder, por la corrupción a todos los niveles de las instituciones. Y entonces es un legado que viene embarrando principalmente en nuestro medio, lastimosamente, al sector justicia. Porque ya no hay certeza jurídica. Ya la certeza jurídica, pues, no le da credibilidad a, a los actos que realizan los hombres. Entonces, probablemente nosotros no estemos en una oclocracia todavía, porque para eso tienen que pasar muchas cosas y el guatemalteco pues todavía no ha olvidado 36 años de guerra interna donde murieron miles y miles de guatemaltecos por las fuerzas polarizadas, unas tratando, entre comillas, de defender la soberanía y otras tratando de alcanzar el poder por los medios violentos. Y ahora, pues, estamos en un evento electoral en donde no sé si ponernos a reír o a llorar, porque el 23 de enero que se abrió la convocatoria para la inscripción a candidatos a los distintos cargos públicos que se van a elegir en junio o en agosto, si hay segunda vuelta, alcaldes, concejales, síndicos, presidentes, vicepresidentes, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano. Si bien no estamos en una oclocracia, tampoco lo es que estamos dentro de una democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero acá la democracia está para los allegados a los gobernantes, tanto del legislativo, del ejecutivo y del judicial.
le voltearon la espalda. Pero ahorita que comience la propaganda, el banderazo de propaganda electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral, que en la segunda fase, se van a dar cuenta ustedes que todos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia y a las diputaciones y a las alcaldías, a las corporaciones, ¿verdad? Todos tienen la solución a los problemas urgentes de todos los guatemaltecos. Háblese de seguridad, háblese de alimentación, háblese de energía eléctrica, de servicios básicos, de educación, de fuentes de empleo, de vivienda, etcétera, 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 etcétera. Todos tienen la varita mágica para solucionar el problema de las grandes mayorías de Guatemala. Y para ello, como siempre lo han hecho, y lo seguirán haciendo mientras nuestra cultura no se dedique a los niños, desde ahí que comience la educación. Pero me va a decir, bueno, ¿cómo podemos educar a esos niños si tienen el estómago vacío? Son problemas que van, ¿ya?, de la mano. Si no tienen las condiciones de una vivienda digna, entre comillas, si no tienen caminos, si no tienen agua potable, si no tienen centros de... O sea, la solución es integral. Pero eso, si no hay una debida planificación por parte de los dirigentes de los partidos políticos, ¿qué podemos esperar? De esa cuenta, entonces, nuestro sistema actual es un sistema híbrido, diría yo, ¿eh? Porque es casi como un dictadorcito ahí, en donde el Ejecutivo le ordena al Legislativo y el Judicial chitón. No ve nada, no oye nada, no dice nada, cooptado totalmente. Entonces, ¿en dónde está la función que cada uno de los organismos de Estado les preceptúa el artículo 140 y 140? Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces, el concepto de soberanía la ejercen ¿quiénes? Los que detentan el poder, los gobernantes, no el pueblo. El pueblo tiene miedo, el pueblo no actúa, a través de los net centers y de las redes sociales se dicen cosas y esto, pero la ausencia de liderazgos a causa de esa guerra interna de 36 años hizo que los cerebros que en ese entonces desaparecieran o se fueran al extranjero y se acomodaron. Entonces no hay liderazgo en el país. Y el que intenta, veamos el caso de Camilo García, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias, que le exigió al rector cuentas. Solo por eso. No todo el consejo, pero por 22 votos, y son 41 votos por 22, mayoría más uno. Pero también son cómplices los que no dijeron nada, los otros representantes del consejo que se quedaron callados. Porque, sí, por supuesto, Fátima, ¿ya? Por supuesto, Fátima. Entonces,
también son cómplices, porque este Camilo García no es estudiante para haberlo expulsado. Estaba leyendo las leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en el estatuto de la Universidad de San Carlos, del rector, aquí está, Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nacional y Autónoma, en el artículo 95, pero antes les voy a leer el 93, que dice: de la disciplina en la universidad, capítulo 1, de la disciplina estudiantil en las unidades académicas. Los alumnos regulares de las unidades académicas, alumnos, pero Camilo García no es alumno, él es representante estudiantil electo popularmente por sus compañeros estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. Eso le quita la calidad de ser alumno. Los alumnos regulares de las unidades académicas están obligados a conservar el orden, mantener la disciplina en la universidad y procurar el establecimiento social del gremio estudiantil. La 94. La violación por parte de los estudiantes universitarios de las normas legales, estatutarias y reglamentarias que corresponden a la universidad o de los deberes éticos que deben observar lleva consigo la imposición de las sanciones disciplinarias que este estatuto determina. 95. Me interesa. Las sanciones disciplinarias que las autoridades universitarias podrán imponer a los alumnos según la naturaleza de la falta cometida son los siguientes: retiro durante la hora de clase, amonestación privada, C, amonestación pública, D, suspensión temporal, E, expulsión de la unidad académica y F, expulsión de la universidad. Pero eso es a los alumnos. Y en cuanto al reglamento del Consejo Superior Universitario, tampoco dice nada, ¿ya? Tampoco dice nada, ni en la ley orgánica. Entonces, es un reglamento de elecciones de San Carlos, pero hay un reglamento interior del Consejo Universitario. Y leyéndolo, y no dice nada de expulsión, ¿ya? Entonces, simple y sencillamente fue un abuso de poder. ¿Y qué tiene que hacer Camilo García? ¿Será que se queda así? ¿O será que la Constitución lo va a amparar? ¿Qué dicen ustedes? Hay un artículo en la Constitución que dice: nadie puede ser detenido si no ha sido citado, oído y vencido en juicio previamente establecido y ante juez competente. Recuérdense que el Consejo Superior Universitario es un órgano colegiado, porque está integrado por más de una persona. Y de ahí lo expulsaron, con 22 votos de 41 votos. ¿Ya? De 41 votos, o sea, mitad más uno. ¿Será que a Camilo García lo ampara la Constitución? Pues sí, lo ampara la Constitución. ¿Ya? Lo ampara. Y lo ampara con el amparo. Vayámonos al 265. Claro, ahorita pues ustedes todavía están, pero subrayenlo, porque cuando el próximo semestre, si Dios nos da licencia, ahí nos vamos a comer esa ley de amparo, exhibición personal, y la vamos a masticar y la vamos a tener aquí, ¿ya? Amparo, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o vean este artículo, o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Aquí ya la violación ocurrió. Entonces, él tiene que acudir de amparo ante el tribunal competente dentro del plazo de 30 días de notificada la expulsión para demandar al Consejo Superior Universitario.
y que le demuestren efectivamente si les asiste la razón o el tribunal manda a pedir los antecedentes, les va a correr audiencia a ambas partes por 40, y a otro, a la PGN, al Procurador de los Derechos Humanos, no, a todos los que puedan tener interés, y después resuelve y dicta su sentencia y lo ampara y le ordena la reinstalación como miembro del Consejo. Es triste que se lleguen a estos extremos, pero para esto está la Constitución, para proteger a todas las personas de los mínimos derechos que los son violentados por las autoridades o por cualquier persona. Veamos el otro caso, ya que estoy hablando de esto, entonces aprovecho a cerrar. El binomio presidencial de la Telma Cabrera y del Jordán Ross no fue inscrito, porque según estos señores, en la ley electoral y de partidos políticos, vamos a ver, insisto, yo no tengo partido en nada de nada, simple y sencillamente me interesa que ustedes tengan la oportunidad de darse cuenta de que todo está en la ley, en la Constitución. Vamos a ver, por aquí me recuerdo que era el artículo 90 y propaganda ilegal, cancelación de partidos. Vamos a ver. Es inconstitucional eso, pero me interesa lo de los requisitos. Aquí está, vamos a ver. Es que quería saber, enseñarles los requisitos para las inscripciones. De verdad que es ridículo. Aquí está el 214, ahí está. El 214 de la ley de amparo. Dice el 214, de los requisitos de inscripción. La inscripción se solicitará por escrito en los formularios que proporcionará el registro de ciudadanos para este efecto, en los cuales deberán consignarse los datos y aportar los siguientes documentos. Y en la literal F, dice, original de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos emitido por la Contraloría General de Cuentas. Este requisito es únicamente para quienes hayan manejado o administrado fondos públicos. La fecha de emisión de dicha constancia no deberá ser superior a 6 meses. Y este tiene relación, el 214, con el artículo 51 del reglamento. Requisitos para poder participar en un proceso electoral, los partidos políticos antes de la fecha de convocatoria deberán tener inscritas y en vigencia ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos a los integrantes de sus órganos. Bueno, ¿por qué cito este ejemplo? Porque ayer en un programa, no le voy a hacer la propaganda, pero se llama Con Criterio, que es todos los domingos, pues invitaron a dos personalidades, al doctor Conrado, se me fue, y a Fuentes de Starac, un constitucionalista muy brillante, y les comentaban qué les parecía el actuar del Tribunal Supremo Electoral en estos momentos. Y ellos coincidieron en que están, como autoridades electorales, están actuando irresponsablemente. ¿Por qué razón? Porque no es posible que el 23 de enero que se publicó la convocatoria y en menos de 72 horas, es decir, en menos de 10 días, ya habían revisado cada una de las documentaciones de 10 binomios de candidatos a presidente y vicepresidente en 72 horas.
quiere decir que eso ya estaba entonces como adelantadito un poco, porque no creo que sean supercomputadoras como para revisar detenidamente si se cumplieron o no los requisitos. Y este requisito del 214 de la ley, esa constancia transitoria, la están manejando así como que discrecionalmente. Y entonces, también el caso de Suri Ríos, ¿verdad? Ya está inscrita. ¿Y por qué en las anteriores magistraturas, cuando se pidió la opinión, pues no era posible, vedándole el derecho de igualdad para participar en ese evento cívico? Entonces, el tribunal está siendo parte de la comparsa que existe a nivel gubernamental en los 3 organismos del Estado y las demás instituciones que tienen injerencia directa con la certeza jurídica en el país. Es lamentable, pero nosotros como estudiantes de derechos tenemos que tener el sentido crítico. Aquí no estamos haciendo señalamientos a nadie, pero sí, si somos estudiantes de derecho, queremos que realmente se haga justicia. Y la justicia es, bueno, ¿qué le queda a este binomio? Como ellos son montoneros, pues se van a ir por las redes sociales y que van a llamar al populacho y que haga plantones. No, no es ese el camino. Si Jordán es buen abogado, como dice que es, aquí están los recursos. Aquí están los recursos legales que tiene que interponer ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral para decirles, por favor, honorables magistrados, rectifíquenle la plana al señor director del Registro de Ciudadanos, porque él fue el que no me inscribió. Pero se da la casualidad que el año pasado, cuando fue electo el nuevo procurador general, el nuevo procurador de los derechos humanos, ni visto ni oído. Una vez salió publicado que el partido tal y tal proponía a su binomio para presidente, ese mismo día pone la denuncia en el MP. O sea, tampoco es así tan descarado el asunto, pues. Tampoco es así. O sea, están haciendo y jugando con las normas jurídicas. A mí me da vergüenza decir que el procurador de los derechos humanos fue mi alumno. Me da vergüenza porque fue mi alumno, ¿ya? Y cómo es que plegado incondicionalmente a su jefe, ¿verdad? Qué tristeza. De verdad, qué tristeza, porque no es así como funcionan las instituciones de derecho en un país donde, entre comillas, existe una democracia constitucional. Pero bueno, estamos en Guatemala. Quedémonos ahí. Título: Concepto y función del derecho constitucional. Concepto y función del derecho constitucional. Hasta lo que he platicado en este momento, ¿ha quedado claro? Pregunto. Sí, licenciado, gracias. Sí, muy amable. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Concepto y función del derecho constitucional. Gracias, Fátima Lucía. Ese Ovalle me parece como que es apellido de allá, de Quetzaltenango, por ahí, ¿o me equivoco? Fátima. Licenciado, uno es de Quetzaltenango y ¿Verdad que otro sí? es de Oriente, el Figueroa. Sí, sí, mira, se cruzaron. Sí. Qué alegre, tenés una buena mezcla.
Muy bien. Qué bueno. Comencemos con este tratadista mexicano, Felipe Tena Ramírez. Cuando él habla, no escriban todavía, cuando él habla del concepto y la función del derecho constitucional, dice que hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes de lo que es el derecho constitucional. Uno, hay que tomar en cuenta el aspecto histórico, porque a través de los tiempos se han sucedido muchas situaciones y muchos movimientos que le han dado nacimiento a ese derecho constitucional, porque desde tiempos inmemoriales, desde los griegos, los hindúes, los romanos, etcétera, el derecho, principalmente en Roma, vino a encuadrar y a normar ciertas actitudes y actividades de los seres humanos para tratar de conformar una sociedad. Ese aspecto histórico también le da la intención de que hay factores éticos que deben ser tomados en cuenta, porque al fin y al cabo, el derecho constitucional trae para cada estado la esencia de los derechos fundamentales de un estado. De esa cuenta, él dice que derecho constitucional, ahora sí, es el común aliento jurídico de cada pueblo. Derecho constitucional es el común aliento jurídico de cada pueblo. ¿Cómo? La expresión más alta de su dignidad cívica. La expresión más alta de su dignidad cívica. El complejo más íntimo de su historia. Vean cómo él sintetiza lo que es el derecho constitucional, porque por todo ello es el común aliento jurídico de cada pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica, el complejo más íntimo de su historia. O sea, ahí se sintetiza su sentir filosófico de lo que para él es el derecho constitucional. García Maínez, lo oyeron ustedes mencionar en su introducción al derecho 1 y 2. García Maínez dice que derecho constitucional. No comenzó. Marcos Fernando, ¿algo? Tal vez puedes apagar tu teléfono, Marcos Fernando. Aquí no, por favor. Bueno, no sé qué pasó. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Se me fueron. Licenciado. No, Licenciado. Correcto. Bueno, sigamos pues. Para García Maínez, el derecho constitucional es el conjunto de normas. No sé cómo agrandar esto, la verdad es que no sé cómo agrandar esto. Es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado.
es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, coma, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí. Licenciado, disculpe, ¿es el conjunto de normas relativas? Es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado. No sé qué pasó, que se achiquitaron los cuadros. Relativas a la estructura fundamental del Estado, coma, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Repito, es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. En otras palabras, lo que García Maínez dice es lo siguiente. Ahí está. Ahí estamos. Acá está nuestra Constitución. Y acá, en este documento, que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado, se encuentran normados, en primer lugar, lo que son la regulación de los derechos humanos. En segundo lugar, la forma como está organizado, cómo está estructurado el Estado. Las funciones que cada uno de los órganos tiene y las relaciones entre ellos y con la población. Eso es lo que García Maínez define de lo que es derecho constitucional, que bien se aplica para ejemplo de nuestra Constitución. Entonces, esta función de esta rama jurídica del derecho constitucional surge a principios del siglo XIX como una ciencia autónoma que entra a finales del siglo XIX y entra a principios del siglo XX con toda la fuerza necesaria para ser una disciplina totalmente autónoma de los demás derechos. Y lo importante del derecho constitucional es que a partir del derecho constitucional surgen las ramas del derecho penal, del civil, las ramas del derecho laboral, del derecho social, del derecho espacial, etcétera, etcétera. Es decir, a partir del derecho constitucional se van desligando y van surgiendo otras ramas del derecho que están íntimamente relacionadas con el derecho constitucional. Entonces, por eso es que se les denomina leyes fundamentales. Muy bien. Vamos con otro título, por favor. Concepto de constitución. Concepto de constitución. Número 1. El concepto racional normativo.
Hay temas como este que les pido disculpas porque ustedes no están para dictar y a mí no me gusta dictar. Pero hay cuestioncitas muy específicas que ustedes deben de tener como referencia mínima para poder tener el concepto de lo que estamos hablando. Ya posteriormente, pues, pero hay cuestioncitas al principio del curso, temas que necesito que tengan ahí lo esencial. Ya si ustedes quieren ampliarlo por su medio, pues he dado de la vida, ¿verdad? Entonces, concepto de constitución. En primer lugar, el número 1, el concepto racional normativo. El concepto racional normativo. Esta corriente concibe la Constitución como un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total, establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado. Esta corriente concibe la Constitución como un complejo normativo en el que el pueblo, de una sola vez y de manera total, establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias, y las relaciones entre ellos y con los particulares. Se la repito. El concepto racional normativo, cuya corriente concibe la Constitución como un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellas y con los particulares. Punto. Consecuentemente, la Constitución es ley de leyes, norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico de un país. Norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico de un país. Para no perderse, pongan entre paréntesis Constitución de Guatemala. Con mucho gusto, Jennifer. No hay pena. A mí no me gusta dictar, la verdad. Pero, insisto, hay temitas como estos que prefiero darles así las pildoritas. Estamos hablando del concepto de Constitución desde el punto de vista racional normativo. Concibe esta corriente de la Constitución como un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares. Punto. Hasta ahí. Luego dije, consecuentemente, la Constitución es ley de leyes, norma fundamental
de todo el ordenamiento jurídico de un país. Norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico de un país. Y entre paréntesis les dije, Constitución de Guatemala, miren, cabal, le queda como anillo al dedo ese concepto racional normativo de lo que define esa corriente, lo que es una constitución, ni más ni menos que la Constitución de Guatemala. Por último, siempre de este concepto racional, dice, aparte por favor, para el concepto racional de constitución, para el concepto racional de constitución, coma, lo fundamental de esta es, dos puntos. Para el concepto racional de constitución, lo fundamental de esta es, dos puntos. A. Se los voy a decir como lo dice este autor, pero después les voy a explicar el equívoco del término ese. La garantía de los derechos individuales. La garantía de los derechos individuales. Y B, la división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos. La división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos. Punto. Otros agregan la soberanía. Otros agregan la soberanía. Muy bien. Solo a manera de aclaración. Ese concepto que dice, la garantía de los derechos individuales. Realmente, ¿cuándo se elaboró? Con mucho gusto, Pablo, claro que sí. B, la división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos, es decir, de los derechos individuales. La división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos. Y hay otros autores que agregan la soberanía como otro elemento que hay que tomar en cuenta dentro del concepto de la normativa racional de constitución. Ahora les aclaro ese concepto de garantía. Si por curiosidad ustedes se ponen a investigar las anteriores constituciones a esta, a partir de 1965 hacia atrás, desde 1823, son 13 o 14 constituciones que hemos tenido. En todas, funciones no, es decir, es lo que contiene la Constitución según esta corriente normativa racional. Si te das cuenta, nuestra Constitución, la parte dogmática, artículos del 1 al 139, derechos humanos individuales y sociales. Y del 140 al 281, la parte orgánica. Entonces, esa es la forma como a través de los organismos del Estado se va a pretender que se respeten los derechos humanos, individuales como sociales. Claro, eso es formalmente hablando. Formalmente hablando.
Lo que acabo de decir, Jennifer, es lo siguiente. Si nosotros aplicamos esa corriente normativa racional a nuestra Constitución, hacemos nuestro lo que acabamos de escribir, es totalmente aplicable. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, a partir del artículo 3, título segundo, que habla de los derechos humanos, habla de los derechos humanos individuales, artículos del 3 al 46, y capítulo segundo, del artículo 47 al 139, de los derechos sociales, de los derechos humanos de carácter social. Y a partir del artículo 140 al 281, que son los artículos que tiene la Constitución, habla de la estructura, de la forma como está organizado el Estado y cómo esos organismos del Estado deben de velar por la protección de los derechos humanos. Tanto el legislativo, tanto el ejecutivo y el judicial deben, por sobre todas las cosas, vigilar y proteger a todos los ciudadanos o a todas las personas que tienen derechos individuales. Yo, por ejemplo, como persona, yo tengo derechos humanos individuales. Y voy a comenzar por el principio. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a la libertad e igualdad. Tengo derecho a la libertad de acción. Tengo derecho a una detención legal, no abusiva. No, si hay orden de juez competente y estoy cometiendo flagrancia, las autoridades perfectamente me detienen legalmente, pero no me pueden detener arbitrariamente, solo porque le caí mal a unos agentes de una radiopatrulla. ¿Ya? Tengo mi derecho de defensa, artículo 12, ¿verdad? Tengo mi derecho de petición, artículo 28. Tengo mi derecho de locomoción, ir de un lugar. O sea, son derechos individuales atinentes a mi persona, a cada uno de ustedes. Pero también el organismo legislativo, ejecutivo y judicial deben de preocuparse por tutelar y proteger los derechos humanos de los grandes grupos, como la familia, como el matrimonio, como la educación, como la salud y seguridad, como el deporte, como el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, esos derechos sociales van a proteger, no me van a proteger a mí a título personal, sino como integrante de una comunidad. ¿Ya? Y la función esencial, se supone, de los organismos del Estado es velar por proporcionarnos el bienestar común. Claro, una cosa es el ideal de la Constitución y otra cosa es lo que sucede en la vida real. ¿Por qué? Porque los principales violentadores de los derechos humanos en Estados Unidos, en Cuba, en Guatemala, en El Salvador, en México, en cualquier país del mundo, los principales violadores de los derechos humanos son las autoridades. Desde un policía de Emetra, desde un policía municipal de Emetra, desde un policía nacional civil, a un diputado, a un presidente, a un vicepresidente, a un ministro, a un alcalde, a un síndico, a un concejal, a un director, a un profesor inclusive,
O sea, el abuso viene desde Asia, ¿ya? Eric Orozco, ¿alguna duda? Bueno, ¿me estoy dando a entender? ¿Me van comprendiendo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, Sí, muy bien, licenciado. Sí, licenciado. perfecto. Número 2, entonces, vayámonos con el concepto histórico tradicional. Concepto histórico tradicional. Para esta corriente, lo esencial es la constante transformación, coma. Pero en este hecho constante, radica la continuidad de la Constitución. Repito, para esta corriente histórico-tradicional, lo esencial es la constante transformación, pero en este hecho constante radica la continuidad de la Constitución. Punto. Por tanto, coma, la Constitución no es creación de un acto único y total. Por tanto, la Constitución no es creación de un acto único y total, coma. Sino de actos parciales, coma, reflejos de situaciones concretas, coma, reflejos de situaciones concretas que responden al carácter racional de cada pueblo. Hoy sí los castigué, no me gusta, pero es que hay cosas que yo se los hablo en otras palabras y se quedan así. Entonces, repito, por tanto, la Constitución no es creación de un acto único y total, sino de actos parciales, reflejo de situaciones concretas que responden al carácter racional de cada pueblo. Pues junto a ella actúa la costumbre. Pues junto a ella actúa la costumbre. Y una serie de convenciones que adaptan la antigua estructura a nuevas situaciones. Voy a repetirles todo para ver si, y luego se los explico con mis palabras. Concepto histórico tradicional. Lo esencial de esta corriente es la constante transformación, pero en este hecho constante radica la continuidad de la Constitución. Por tanto, la Constitución no es creación de un acto único y total, sino de actos parciales, reflejos de situaciones concretas que responden al carácter racional de cada pueblo. Pues junto a ellas actúa la costumbre y una serie de convenciones que adaptan la antigua estructura a nuevas situaciones. Bueno,
definitivamente que este concepto histórico tradicional nada que ver con la Constitución de Guatemala. Aquí se está refiriendo más que todo a esas clases de constituciones flexibles, en donde el mismo órgano, fíjese bien, el mismo órgano que crea la norma constitucional, el mismo órgano la puede reformar automáticamente, anteponiendo el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el régimen parlamentarista, el Parlamento es lo que para nosotros es el Congreso. Entonces ahí, si hay una norma constitucional que ya no responde a las necesidades actuales de la población, pues el mismo Parlamento, a través de las dos cámaras, decide reformar la norma constitucional o una norma ordinaria y aplica el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, si pone en vigencia hoy algo que venía regulando las migraciones, por decir algo, y durante 20, 30 años, pero ya no se adecua a la realidad de ahora, entonces crea una nueva normativa, si no constitucional o ordinaria. Entonces, la aplican a partir de hoy el Parlamento, ampliamente discutido, la aplica automáticamente, deja sin efecto la ley anterior, porque prevalece la ley posterior, que regula en forma más amplia. Entonces, ahí la Constitución es la misma y sigue, pero se sigue transformando sin perder su esencia, porque es flexible, porque la fuente formal por excelencia en el derecho anglosajón es la costumbre. Y la costumbre son aquellos actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. ¿Qué decimos nosotros acá en Guatemala? Es que aquí la costumbre es ley. Punto. No. ¿Qué dice la ley del organismo judicial? Veamos su ley, su log, por favor. Saquen su resaltador. Saquen su resaltador. Veamos el artículo 2. Fuentes del derecho. Es como que el que creó la ley la puede derogar. Exacto, cabal, eso es Mercury. Eso es. El derecho anglosajón, eso es lo que sucede. Exactamente. Fuentes del derecho, artículo 2. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico acá en Guatemala. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿Por qué la ley es la fuente del ordenamiento jurídico aquí? Porque nuestro derecho es escrito, es eminentemente escrito. Por eso, allá no. Allá en el derecho anglosajón, la fuente formal por excelencia es la costumbre. Aquellos actos reiterativos dentro del seno de la sociedad que se dan constantemente y que son jurídicamente aceptados por la población. Entonces, la jurisprudencia complementará a la ley. Pero aquí, la Corte de Constitucionalidad dicta doctrina legal y la Corte Suprema de Justicia dicta jurisprudencia. En la Corte Suprema de Justicia, si alguien tiene, ¿ya tienen la ley de amparo o todavía no la han comprado? Pregunto. Sí, licenciado. Ya, muy bien, felicitaciones. Vayámonos al artículo 40 y algo, 43 me parece. Doctrina legal, es de la ley de amparo. Subrayenlo, por favor. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes. Hay
una llamada 80 que dice: ¿qué son fallos contestes? Decisiones emanadas por el órgano jurisdiccional competente en un mismo sentido. De la misma Corte, sin embargo, la Corte de Constitución podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, lo cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Llamada 81. Análisis o estudios realizados por juristas conocedores del mundo jurídico en relación a una norma tomando en cuenta que carece de toda fuerza obligatoria, aunque es una fuente importante, inmediata de derecho. Ver el artículo 47 del Acuerdo 1-2003, pero eso no lo quiero atolondrar. Por último, a ver si lo tengo por acá. Código Procesal Civil y Mercantil. Por si lo tuvieran. Por si lo tuvieran. Vamos a ver. Por aquí está. Más o menos. En el procesal civil son 5 fallos para sentar jurisprudencia. Casación de fondo, casación de laudos arbitrales. Le falta un conjunto de normativas, trámite, las diferencias. Bueno, eso les queda de tarea a ustedes en el procesal civil. Hay un articulito que habla de los fallos, pero está en la casación. Alejandra Sofía. Sí, gracias. Disculpe, me surgió una duda con lo último que estaba comentando, que en el derecho anglosajón pues se puede que la ley más actual pues deroga la anterior. ¿Esto también modifica la Constitución? En esa parte no entendí mucho. ¿Puede llegar a modificar la Constitución o no? ¿Cómo? En el régimen parlamentarista, específicamente en Inglaterra, es el Parlamento es bicameral porque hay 2 cámaras y es el encargado de crear el ordenamiento jurídico vigente de ese país. Cuando ellos van a crear una ley que ya que está vigente y que regula la misma materia, pero ahora la actualizan, por decirlo así, entonces ellos la discuten y la ponen en vigencia. Al ponerla en vigencia, automáticamente aplican el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Ya no hay necesidad de tal derogatoria, porque entrando en vigencia la nueva ley, automáticamente queda derogada la anterior ley. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno. Ahí les voy a buscar eso de la jurisprudencia. No lo encuentro en este momentito, pero para el viernes lo tengo. 5 minutos, 619. Ahí está. Ah, no, pero eso sí, no, pero vamos a ver. 619. La ley de no, es de quienes tienen legitimación. Pero hay un articulito que se refiere a los fallos que sientan jurisprudencia. Ay, pero ahorita, con tanto que tiene uno metido en la cabeza, se los voy a buscar despacio, ya no me complico la vida. ¿Hay alguna duda respecto a laboratorios? ¿Todo bien? Mariana Gaitán. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tenía una consulta. En la pregunta 34 del primer laboratorio,
nos solicita que enumeremos las instituciones que se encargan de velar por el cuidado de menores que han transgredido la ley. Sí. Fíjese que yo, como decía, específicamente enumere, pues yo estuve buscando y no es como que me parezca una institución en específico. No sé si usted me podría ayudar con esa pregunta. ¿Alguien tiene respuesta? Está la SOCEP, está la Procuraduría General de la Nación a través de la sección de menores. También estoy buscando aquí un artículo de la LOG que habla sobre los juzgados. Hay una clasificación sobre los juzgados. Creo que es el artículo 100 de menores que transgreden la ley. Entonces, queda a discreción de ustedes nombrar 2, 3, 4, porque hay varias. ¿Alguien que ya haya dado respuesta a eso? Aquí está lo que les estoy... vamos a ver. Corte Suprema de Justicia, atribuciones, Cortes de Apelaciones, Presidenta, estas completas atribuciones. Juzgado de Paz, no. Hay una clasificación de los juzgados, se me fue el artículo que habla de los juzgados de menores, es otra institución, los juzgados de familia es otra institución. Aquí está, lo voy a subrayar. Artículo 58. Artículo 58, la G, jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos. G, juzgados de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas. Ese también es otra institución. Sala de la niñez y adolescencia, esa también es otra institución que ustedes pueden tener como respuesta. La SOCEP, la Secretaría de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la alerta, ¿cómo se llama la alerta aquella? No Isabel Claudina, sino la otra. Amber. Alba Kenneth. Alba Kenneth. Alba Kenneth, esa es otra institución, ¿ya? O sea, hay varias. Mire, solo tengo una consulta. ¿De qué artículo, de qué código o de qué ley, disculpe? De la ley del organismo judicial, el artículo 58. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, es decir, no tengo tiempo para eso. Las dudas sí se las puedo dar, pero las respuestas, créanme que no están difíciles, ¿ya? Por ejemplo, la 15, únicamente en qué casos puede ser detenida una persona. Cuando media orden de juez competente o en caso de flagrancia. ¿Cuál es la excepción a la pregunta anterior? Ahí mismo en la Constitución te dice cuál es la excepción, pues ya. Entonces, ustedes también tienen que ponerse a leer un poquito porque de eso se trata, ¿verdad? ¿Cuál es la excepción? Que se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Correcto, muy bien. ¿Qué artículo es? Artículo 6 de la Constitución Política. Artículo 6 de la Constitución. ¿Ah? Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Ahí está.
Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. ¿Cuál es la excepción? Los casos de flagrante delito o falta. Ahí está. Entonces, cuando haya dudas, yo estoy para servirles. ¿De acuerdo? Un abrazo, feliz tarde. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.